Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Oliveros cada semana. Por supuesto que el Gato Bonifacio nos permite, pues ya saben, ser reproducidos en esta que es su estación del gato. Hablando de gato, Agustín. Bobia, Agus, ¿cómo están? Me dijiste que le cambiara ya a que me acompañan mis dos bellas edecanes. No, yo prefiero edecán que gato. No, hay que hacer chistes de gatos en esta señal. ¿Por qué? Porque Pues el Gato Bonifacio. Sí, no se vaya a molestar. Y puede estar tremendo. Sí, Bobia, ¿cómo has estado? Ya nos echaron una vez, ¿se acuerdan? Sí, pero fue por otros. Sí, a Bobia ya lo echaron una vez. Exacto. Y por él a todos. Por tu procacidad. No es cierto. Yo fui provocado. Ay, claro, yo tengo otros datos. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular, de verdad, es un lujo. ¿Qué digo un lujo? Un privilegio. Sí, caray. ¿Qué digo un privilegio? Una cosa única. Creo que exquisita. Hoy puedo decir finalmente lo logramos. Finalmente tenemos un programa de calidad. ¡Órale! ¿Nos vamos a ir tú y yo? Sí. Logramos que nos echaran. En los controles está Jimena Centeno y Eric Magaña en video y el señor televisión Bernardo Monzón. Eric debe ser como cincuenteno, ¿no? ¿Por qué interrumpe? Estoy presentando a Bernardo Monzón. El señor televisión Bernardo Monzón va a estar asistiendo en la producción de este programa. Por su visión. Exacto. Bueno, pues al final lleva toda la vida trabajando en televisión. Exacto. Habría que ver qué hacía. Pero... Es como el interventor de gobernación. Pues de entrada ganaba más lana que nosotros, amigo, estaba en comercial. Ya cambiamos de tema. Sí. Bueno, nos acompaña Luis Roberto Márquez Pizano, el Boye. Yes. Una verdadera leyenda y vamos a decir por qué está con nosotros. Cada vez que escribes en WhatsApp: hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Cómo te fue el fin de semana? Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución: Saltar Intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing. Bueno, porque fue el director de producción de la legendaria estación de radio Radioactivo 98.5, siendo responsable de muchos de los autopromocionales que marcaron a una generación. ¿Quién no recuerda los juguetes radioactivos? Bueno, seguramente los dos niños de aquí enfrente no saben ni de qué estamos hablando, pero era algo, pues ya saben, algo importante. Eran como los memes de los años 90 realmente. Pues sí. O sea, porque eran primero como anticomerciales, pero terminaron siendo la vía para hablar de política, crítica social, eran un meme. etcétera. O sea, pero todo disfrazado de juguetes. Aparentemente esta respuesta ya la tenía preparada, chicos. Sí, ya no se la puedes preguntar. Ya se la han preguntado bueno, en esos otros medios a los que va a entrevista. También está el Boy con nosotros porque fue un empresario que tuvo a su cargo la empresa Neuron Audio y junto a otras personalidades creativas creó la última generación de grandes estudios de audio en México. Además, ahí fue donde yo lo conocí, pude ser voz de programa de conocido expresidente que hoy ya debería de estar descansando en su mecedora, ¿no? Sí, así es. Por favor, ya. Porque fue la mente que creó el concepto de Best FM, estación de música de catálogo para los adultos alternativos, con una cadena de 11 estaciones al interior de la República. Además, contrató al mejor programador de música que conozco. Yo. Claro, el niño. Por supuesto. Claro. Él era el programador, sí, claro. Porque dirigió... No conoces a ningún otro. Porque dirigió Neurótica FM, estación de Grupo 7 en Toluca, La Belluca, e impulsó el concepto Neurosis Colectiva Todos Unidos por el Sur, a través del cual se apoyó a los damnificados en Chiapas de forma directa. Fueron con trailers de víveres a apoyar de mano en mano a la gente que lo necesitaba, hasta llegar a Motocintla, Chiapas. Además, realizó el primer concierto a 3 escenarios en Metepec, donde viven los metepequeños. 3 escenarios. Sí, así es. Bueno, entonces había espacio, ¿no? Pero ya. Bastante. Desde entonces sí, bastante. Porque es un experto en comunicación y ventas, convirtiéndose en coach de ventas, negociación, liderazgo y entrenando a los más picudos en creatividad, storytelling y elevator pitch. A ver, Bobby, si pones atención. Claro. Elevator. Por favor. Y porque ha tenido diversas estaciones de radio bajo su mando, la más reciente XFM en la Ciudad de México y actualmente llega al mundo a través de Next.fm.
FM. ¡Yes! Muchas gracias, muchachos. Bienvenido. Me siento muy honrado de estar con ustedes. No, Muchas qué gracias. gusto que estés aquí, caray. Oye, uno habla de productor de audio y la inmensa mayoría piensa en el ingeniero que está detrás de una consola ultra gigante, Pone play grabando stop. un concierto, etcétera. Pero la producción de audio en radio es como otra cosa, ¿no? Es artesanal. Bueno, cuando menos como yo la conocí y yo la hice, era artesanal. Yo todavía arranqué cortando y pegando cinta, espoteando, etcétera. Podía hacer ya después con las habilidades adquiridas, podía hacer la marcha de Zacatecas con Scratch, por ejemplo, sí. y otras canciones, escrachando De ahí cinta. nació Daft Punk, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, desde eso hasta usar los primeros sistemas de edición no lineal en computadora, las primeras Mac que se tardaban 20 minutos en renderear 10 segundos. Ajá. Vi pasar los mejores años de mi vida viendo así, o sea, mixing, pero de ahí surgieron muchos promos que ahora son memorables y debo reconocer que le agradezco a Radioactivo y a toda esa época que hasta la fecha son un capital que me sigue dando mucho reconocimiento y mucho prestigio. Y no nada más a mí, sino a todos los que pisamos Radioactivo. Así es que siempre mi gratitud absoluta a todo el equipo que hizo Radioactivo. Unos muy queridos, otros no tanto, pero no importa. O sea, a final de cuentas hubo una época en Radioactivo, más o menos del 95 al 97, en que nos conformamos como una familia. Nos apoyábamos todos porque enfrente teníamos a las vacas sagradas, ¿no? A Hernán Martínez y a Luis Gerardo Salas. A Hernán Martínez. Unidos para acabar con Radioactivo. Eso lo platiqué en una entrevista reciente. Y al final nosotros ganamos. O sea, un grupo de donadies que tuvimos que demostrar de qué estábamos hechos. Y les ganamos finalmente. O sea, Radioactivo perduró. Ellos pues cambiaron el concepto, etcétera. Y esa parte le agradezco porque hasta la fecha me sigue dando pues grandes dividendos, ¿no? Como por ejemplo el privilegio de que me consideren para esta entrevista. Le agradezco. Muchas gracias, Pero muchachos. eso no fue por esto, eso no fue por Ay, esto. pero Muchas ¿qué gracias. hace un productor? ¿Qué hace un productor en la radio? ¿O qué hacía? ¿O qué? ¿Cuál era tu actividad? Es que la palabra productor abarca ya ahora muchas cosas. Lo que yo hacía en Radioactivo, cuando menos, era desde coordinar al equipo creativo que me pasaran sus copies, editaba los copies para... ese es un talento que pocos conocen. Tengo la capacidad de reducir grandes párrafos a ideas más concretas, en grupos de 8 palabras. A mí me enseñaron, un gran maestro de creatividad que tuve, don Roberto F. Levi, que había que reducir los textos a grupos de 8 palabras. Es lo que cabe en un billboard. Por Es lo que cabe en un billboard, exacto. Cuando va alguien manejando y ve un espectacular, no lee el espectacular, sino que le da un vistazo. Entonces, de un vistazo solo puedes ver 8 palabras. Lo mismo pasa en radio y actualmente en redes sociales también. Los videos, pues también, o sea, a veces los oyes, más bien los ves sin audio. Entonces, los subtítulos no deben pasar de 8 palabras Si porque no las ves. es Tu lo que mente no puedes lo ver de un registra. vistazo, Exacto. no de lectura, vistazo. Lo mismo aplicaba y entonces reducía en grupos ideas más concretas los textos. Bueno, después de eso era rascarme la cabeza, imaginarme cómo sonaba ese guión y con base en mi imaginación convocaba a locutores, ya sea de la estación o locutores comerciales o actores de doblaje, y luego me imaginaba qué música iba, veía si la tenía o si no la compraba. O sea, en ese entonces era ir a Tower Records y comprar los discos, como por ejemplo The Carl Stalling Project, que son la música de las caricaturas de la Warner, para ciertos sketches, etcétera. Y luego ya después grabar, dirigir al locutor, a los locutores, a los talentos, O sea, a los actores. literalmente produces Todo. una pieza. Todo. Después era, ok, ya que tenía los elementos trepados en la computadora, editar todo. ¿Eso lo hacías Subir tú? los elementos, todo eso lo hacía yo. Subir los elementos. Ya una vez que estaba hecho esto, empezar a crear y armar todas las piezas, que era como hacer una pequeña obra de teatro en audio. Un Lego, claro. Exacto, y poniendo las piezas y conforme al ritmo que yo ya me había imaginado previamente. Esto es muy importante porque creo que no queda claro actualmente. Antes de producir lo que sea, desde un spot de radio o una película, el director, realizador, ahora le llaman showrunner, sus palabrejas. Bueno, sí, Showrunner. se tiene que imaginar el producto en su cabeza. Tienes que verlo o escucharlo previamente en tu cabeza. Si tienes esa capacidad de imaginación, entonces el resto del trabajo es simplemente
coordinar a tu orquesta para que cada uno haga lo que tenga que hacer de acuerdo a tu imaginación y que se vayan armando las piezas. Nada de que lo arreglo en post. No, ahí luego no, lo no, reencuadro. No, la preproducción de todo siempre es súper importante. Así es, yo he escuchado casos de directores de cine que en realidad llegan y dicen, no, pues dilo así como quieras, ¿no? Así dirigen al actor, termina el director de fotografía dirigiendo la película. No digo el nombre de quién para proteger a los inocentes. ¡Caramba! No, Todos o sea, así como con el chisme. pero imagínate, o sea, llegan a ese nivel. Para evitar eso, realmente si vas a ponerte en el liderazgo de una producción, Hay que dirigir. lo mínimo que debes tener como requisito es imaginación para previsualizar o preescuchar lo que se va a Sí, hacer. es como un arquitecto que arregla después de construir, güey. Pues es más difícil y más caro. El productor Exacto. ya lo vio. Exacto, así es. Ese es el requisito número 1. Imaginación para ver las cosas o escuchar las cosas antes de producirlas. Entonces, bueno, ya después ya editaba, ya mezclaba, masterizaba y mandaba la pieza al aire. ¿Cuál es la diferencia entre mezclar y masterizar? Mezclar es cuando tienes todas las piezas ya acomodaditas y empiezas a escuchar y discernir con tu criterio Le das niveles, balances, si se todo está esto? entendiendo o no. Ok. ¿Se entiende el mensaje? ¿Se entiende lo que están diciendo las voces? Entonces, con tu discernimiento vas diciendo, ay, quién sabe quién dijo. Le bajo un poco a este ruido o al fondo, o más bien decido ecualizar el fondo para matar medios y que en esa frecuencia que maté, ahí clavo la voz, excito ahí las frecuencias de la voz Ok. para que el fondo no se vaya todo hasta abajo, sino solamente las frecuencias donde me está estorbando a la inteligibilidad de la voz. Ok. Eso es mezclar, tener ese criterio. Ahora, para mezclar, hazte cuenta que antes de mezclar, primero fue el armado, poner las piezas. Cuando terminaba eso, era momento de parar y salir a caminar, a saludar Sí, al claro. Bonti, al perrito de la estación. A fumar pasto. A fumar algo, Pastito vacilador. a ir a la cabina, a cotorrear un rato. O sea, olvidarme de cómo había quedado. Para llegar después de 5 minutos o más, es preferible como unos 20, llegar con oídos frescos, darle play y ahora sí ponerte a escuchar como radio escucha. Cambias tu postura Que de mezclaste. productor a radio escucha. A ver, le entiendo. Y empiezas a ir a darte cuenta de qué dijo ahí, qué, cómo, por qué. Ese ladrido está muy fuerte, este ruido de tren está muy fuerte, el fondo aquí me tapa. Y rápidamente tomas nota y empiezas a otro proceso, a bajar volúmenes o a ecualizar y filtrar. Y una vez que ya tienes mezclado y ya tienes las piezas acomodadas, la inteligibilidad funciona y no ha perdido presencia el resto de los elementos, pasa a la masterización. La masterización es una ecualización y compresión general de toda la pieza para darle más presión acústica, más potencia Ok. a toda la pieza, tomando en cuenta que... Pero masterizar también es artesanal. Sí. O sea, si es de súbele, bájale. Nuevamente tienes que salirte otros 20 minutos, regresar. Pues qué buena chamba, Y mano. escuchar con otros oídos, porque ahora vas a masterizar. Lo que quieres es, ahora el criterio es cómo le doy más headroom, más presión acústica. Aquí ya estamos hablando de Texturas. audioacústicas. Ok. Ajá. ¿Cómo le doy el brillo que resalte de los demás comerciales con los que voy a salir o que se iguale a las canciones más poderosas que estoy tocando al aire? Wow. ¿Cómo qué- le qué doy interesante. Wow, o sea, cómo le doy los graves? O sea, que un se promo oiga? tiene de alguna manera la misma, si no estructura, objetivo de equipararte De una canción. de una canción. Es por correcto. eso tus promos eran como tracks. Exacto. Cuando salían los promos, Perdón, es que verás ese guante entrar algunas veces. tiene pero, una- tienes una larga lo historia. tenemos en entrenamiento de no interrumpir. Exactamente. En un entrenamiento pavloviano a Bobia. A Sí, partir el de hoy, quinto después, es Zape, después ya de las violento. quejas vertidas en los comentarios, hemos decidido ya tomar una medida Mira. de condicionamiento. Exacto, el guantecito. Estudiamos a Pablo. Exacto. Nos dijo cómo Oye, resolverlo. bueno, entonces, para simplificarlo, una gran diferencia es lo que sucede, digamos, con estaciones en la Ciudad de México como Alfa contra el Imer, ¿no? Que se escucha ahí toda acá, ¿no? Sí, Ya fue así, claro. Alfa Radio, ¿no? Claro. Pasa eso también en el interior de la República, en diversos grupos radiofónicos. Es que no saben, evidentemente, todo esto yo lo desconocía cuando trabajaba en provincia. Yo vengo de Colima.
Y ahí había... Ah, no es cierto. No, había 2 habitantes. Yo ya vengo para acá, se quedó uno. Entonces, bueno, yo no sabía nada de esto. Esto lo descubrí cuando llegué a Z Audio en el año de 1994. Wow, Z Audio. Y aprendí que era un compresor, que era un ecualizador, cómo procesaban todo, etcétera, etcétera. Z Audio era la empresa de Martín Hernández, que pues era como... Y Alejandro González Señor. Eran como los Midas del Y Magnani, audio, ¿no? ¿no? En ese momento, ¿no? Alemán Magnani también estaba metido, ¿o No estoy seguro que él estuviera, creo que no. Raúl Olvera. Raúl Olvera, claro. Raúl Olvera, Hernán Martínez y por supuesto Alejandro González Señor. Oye, pero no manches, llegaste así a Cuna de Oro, ¿no? Me costó trabajo, mi querido Kiro. O sea, no, pero bueno, al final no llegaste a la empresa de Ajá. Bobias Audio. Bueno, pero llegué porque yo quería llegar ahí. Yo quería llegar con los mejores. Exacto. ¿Y qué eran los mejores? ¿Es así? Sí, eran los mejores del país. Sí, Ajá. y yo quería aprender cómo sacaban ese sonido y, por supuesto, aprovecharlo y desarrollar mi propia propuesta. Entonces eso lo hice con tiempo, con estudio. Primero aprendiendo a manazos y a golpes y a batazos en las rodillas, que así era como se aprendía en esa Allí. época. Allí, en ese lugar. Y sin llorar. Exacto, y no chille, cabrón. Y Sin llorar, Mari Carmen. Y después ya yo hacía cosas no tan salvajes en mi escuela, ¿no? De mis estudios donde he tenido, pero ahí también me tocó enseñarle a la gente a que no le tuvieran miedo, mexicanos, no le tengan miedo al compresor, no le tengan miedo a la ecualización. Por favor, o sea, aquí Hay aquí una pobreza total en las Exacto. producciones auditivas en México, ¿no? Sí, Tú bueno. oye, o sea, desde que ves un programa y luego oyes los comerciales locales y dices, "Uy", se va hacia abajo toda la señal. Exacto. Y bueno, pues es que pues, simplemente porque los diseñadores de audio, productores de radio en provincia, pues no conocen lo que estoy diciendo. Espero que esto les esté moviendo, aunque sea la curiosidad de meterse a ver infinidad de tutoriales que ahora ya hay en YouTube de cómo comprimir, cómo ecualizar una voz. Y no todas las voces se ecualizan igual. Hay que desarrollar un oído para detectar cuál es la frecuencia que necesito excitar en esta X o Y voz. Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas. Pero no ha cambiado. Lo frenaste en su Con- momento cumbre, Bobia, pero dale. Oh, que ya iba de bajar. Ya, dale. ¿Ves? Me van a interrumpir. Oye, dale también un madrazo. Interrumpir Se lo merece, güey. Interrumpir al No, interruptor. mi pregunta es, ¿hoy sigue esa carencia a pesar de que evidentemente estás hablando de hace 20 años no tenías la opción de escuchar todo lo que hoy escuchas, ¿no? O sea, desde anuncios de todo el mundo, audios de todo el mundo, el audio en el cine, acuérdate cuando íbamos al cine que estaba pegajoso y todo, era de los hermanos Ramírez. Ese era el Teresa, hasta amigo. evolucionar a lo que hoy entras a un cine y dices, wow, o sea, ha cambiado mucho el Tienes- audio, ¿no? Tienes razón. Sí ha evolucionado. Ya hay gente que ecualiza y que comprime en los estudios. Ya me respondiste. Un poquito. Sin embargo, yo sigo escuchando en el cine pésimas mezclas, terribles mezclas. Terribles. Donde ahora oyes una voz gigantesca, ¿no? De somos la generación del cambio. Y la música. En algún lugar ahí abajo. Nosotros vamos a generar el cambio en el mundo. El banco Pato Purific. Y la voz gigantesca y el fondo acá en el piso. Güey, estoy en el cine. Aquí sí se podría mezclar como los dioses, ¿no? Del marketing Sí, y con del audio. experiencia, claro. Generar un Deberían audio. mezclar ahí muy bien. Bueno, pues ya ecualizan voces, pero no saben ahora ni mezclar ni masterizar. Es que eso no lo pagamos. Solo pagamos el video. Pero ¿no crees que es mucho porque la carga siempre se la echan a la imagen? Sí, O sea, siempre sin lo duda. visual se cree que... Digo, Que es lo alguna importante. vez cuando yo estuve en la universidad me acuerdo que me pusieron a ver no manches. El Exorcista, que acababa de estrenarse, sin audio. Universidad. Y no te asuste en lo más mínimo. O sea, tú ves una película de terror sin audio y nada que ver, ¿no? Está muy cargado eso el visual, ¿no? Por supuesto. Reconocimiento ahí que mencionaste esa película al señor Gavira, que fue el mexicano que hacía el diseño de audio de las radionovelas de la XW, y se lo llevaron a producir los sonidos del Exorcista y se ganó ¿Qué un Oscar por eso. cosa? De diseño de audio. Y cuando hacían los sonidos, pues con una matraca y pegándole un tambor, etcétera. Bueno, sí, efectivamente hay una cargada hacia lo visual. Se menosprecia el audio. Al audio se le da menos presupuesto, menos tiempo, menos importancia. Y sin embargo es a través del audio donde conectas con el subconsciente.
Con el video o con la imagen solamente impactas al consciente. Y el consciente está tan impactado, tan estimulado todo el tiempo con un montón de objetos, un montón de logotipos, un montón de anuncios y tal, que ya se protege y filtra casi todo de lo que está viendo. Nos la pasamos filtrando para reducir al mínimo lo que realmente estamos admitiendo de nuestra mente que es por el input visual. En cambio, por el input auditivo prácticamente nadie tiene filtros. Todo entra, o sea, lo que escuchas entra tal cual, no disciernes si lo quieres escuchar o no, simplemente le pones atención. Ese es el poder que tiene el audio. Además, si sabes conectar a través de la voz y de una buena narración, puedes entrar al subconsciente de las personas. Y ustedes ya lo saben, el 90% de las decisiones de compra las toma el subconsciente. Entonces, ¿cómo impactas mejor al subconsciente? Por la voz, por el audio, por los sonidos. Ahí no hay filtros. En la cuestión visual podemos aparentar. Yo me puedo vestir con un traje acá, no sé, Brión y una super corbata Hermes y venir acá a pretender que soy, no sé, un magnate. Pero mi voz delataría que no lo soy. Si es que llego hablando así, sí, mi querido niño. De chagollado. Sí, exacto. Déjeme ya. Vamos a hacer negocios, tú y yo, y mira, y nos vamos a hacer millonarios. Ese señor que conocemos no vas a estar hablando así, voy. Entonces, imagínate que llega alguien hablándote con esa voz, claro, se desmorona. aparentando algo. Exacto. Dices, hay algo ahí que no me está marchando. ¿Me explico? Claro. Todo el mundo pretende en lo visual, pero nadie sabe disfrazar la voz. Nadie. Habemos muy poquitos que sabemos qué hacer con la voz, o sea que nos hemos capacitado para entender inclusive la psicología de la voz. Cuando dice habemos, no nos incluye. No, ya sé que no. No, es que somos Se muy refiere poquitos. a él y a unos elegidos. Es que no somos muy poquitos que hemos No, claro. accedido a un curso de manejo de voz que imparte Víctor Manuel Espinosa, mi gran maestro. De hecho, actualmente estoy tomando el curso de actualización, donde nos está enseñando cómo hacer una voz andrógina, por ejemplo. Y nos ha hecho conscientes de que las voces graves y con una gran pared de faringe ideal que vibraban en los 90s están out. Luego, a los millennials les gustaba la voz que no suene locutor. Moda que tiene más o menos unos 15 años. Ibero. ¿Y qué? Exacto. ¿Y qué es que no suene locutor? Que no tenga resonancia. Prácticamente que sea una voz fría, sin resonancia alguna. Y que sea una voz promedio. Bienvenidos a Reactor. Que sean voces sin resonancia, sin graves, sin nada, lo más neutra posible, nasal. Con y Zaira esto no te va a es estar una metiendo. voz no locutor, es una voz que se puso de moda. Sí, es como el porno amateur, ¿no? O sea, que te lo vendas. O sea, que no tiene... Exacto, sí, es natural. Y entonces se Pues, carga. no sé, tú cuéntanos. La publicidad se cargó de voces que te decían así, ¿no? Somos la generación que viene a cambiar las cosas. Vamos a romper las reglas. Pato purifica. Con la fuerza de un agua mineral destapada hace 6 meses. Exacto. ¿Y ahora qué está de moda? La nueva moda son las voces andróginas. Y esto es todo un reto, ¿eh? Nos han estado enseñando. Las voces andróginas son la mezcla de voz de hombre, voz de mujer, voz joven y voz vieja, todo al mismo tiempo y en todas partes. ¿Cómo se hace esto? Estoy practicando todavía, ¿eh? A ver, venga. Pero No la vayas voz a interrumpir, Venga. Bobia. Sí. La voz andrógina sería... Hi, I'm Q. Sería algo así como: hola, bienvenidos a este programa. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Una Sí, mezcla... que no sé si fue Mariana Brown o Mariano Brown. Exacto, ¿Ah? es como llegar a eso. Lo estoy ensayando todavía, Wow. ¿eh? Pero ahora Oye, resulta pero que... es muy cansado aventarte un programa así, ¿no? A ver, Bobia, Sí, intenta sí, aventarte sí. una voz. Venga, mi Bobia. no. Ándale, a ver, intenta. Una voz No, andrógina. no, Venga. no lo voy a hacer. Ahí está, güey. Pero Es pato pata. Las voces andróginas ahora son las más pedidas en los castings de locución porque son las que usan para call centers, contestadoras telefónicas y también para publicidad. Las empresas están cayendo en esta ideología de que es que tenemos que sonar inclusivos y si usamos un locutor no se vayan a ofender las feministas. O sea, y si usamos una mujer no se vayan a ofender los MTO. Entonces, voces andróginas. Entonces esto ya no es una moda, ya esto es una tendencia que se va a quedar varios años. Qué tremendo. Por eso estamos estudiando ahora cómo hacer voces andróginas.
¡Guau! Oye, Boy, pero platicas así de todo con una naturalidad, como si tu preparación académica... ¿Qué estudiaste? Cero, nada. Soy el peor ejemplo, amiguitos, que pueden seguir. Bueno, pero aprendiste en el camino del rock and roll, o sea, aprendiste entrando a Z Audio, que hasta donde yo recuerdo, digo, yo era muy joven, pero recuerdo que eran, por decirlo de alguna forma, exigentes. Mira, yo me salí de la estudiar, maestría ya. Yo me salí de la preparatoria en segundo semestre y jamás volví a pisar una escuela más que para llegar a dar conferencias, irónicamente. Pero realmente me salí de la prepa porque desde los 15 años ya estaba haciendo radio. Lo que no significa que dejaste de aprender. Exacto. Es diferente no Más estudiar bien, a no aprender. Más ¿no? bien yo tenía ya muy clara mi vocación desde los 2 años y no estoy exagerando. Hay cassettes donde le estoy cantando a mi papá y le estoy haciendo un programa de radio y tenía yo 2 años. Apenas había aprendido a hablar. ¿Qué? Yo tenía mi vocación muy clara. Te creemos, Marta Higareda, pero... No, güey. Es en serio. Marto. ¿Qué está Oh, pasando? güey, Higareda. El que está tomando soy yo. A los 2 años, voy, a los 2 años. No, en serio. O sea, yo tenía muy claro. Que claro, también quería ser arquitecto. Tuve que decidir en una época una cosa u otra. No, bueno, menos mal. Uf. Entonces me fui por los medios. Entonces a los 15, por otra historia muy larga que luego comentaré, entré a trabajar en una estación del IMER, allá en mi ranchito, en Colima. Después quise aprender con los grandes, o sea, es neta. Y fue muy difícil tratar de que escucharan mi cassette. No lo quería escuchar. El Hernán Martínez, pero es la perseverancia, ¿Hernán amigos. Martínez escuchó tu cassette? No quería. 6 meses se tardó en hacerlo. Maldito. Y fue la recepcionista que estaba ¿Y no lo harta. aventó? La recepcionista de Z Audio que estaba harta de que yo les te llamara llame. Y un día dijo, no, bueno, es que ya escúchalo. No me interesa. ¿Pero por qué? No está mal, yo ya lo escuché, está bueno. No importa. Radio. Entonces, Maite Ollamburu, que te agradezco infinitamente que cambiaste mi vida, prácticamente le puso una celada para que escuchara mi cassette. Los invitó a todos a comer, pero en mi coche. Entonces los trepa en el coche, creo que ahí iba Gabito también. Wow. Y ya en el coche, en lugar de ponerles radio, una música, dijo, van a escuchar ahora sí el cassette de este güey. No le quiero escuchar, no lo pongas. Sí, Y empezaron a correr los promos que había hecho yo en provincia. Hasta que ya llegaron ahí al sushi y dijo, bueno, está bien, dile que venga en próximo enero. Pero nada más es trainee. No le vamos a contratar radio. Entonces, así fue como llegué de trainee. Y estaba, o sea, mi papel en el estudio era exactamente el mismo que el de este librero. Estar parado ahí nada más, sin hacer nada, viendo a todos. Eso era lo que hacía. Pero 3 así se aprende. meses. Exacto. Se aprende viendo, o sea... Si no, quieres, exacto. si tienes la actitud de querer El aprender. librero ya va a hacer su examen de Coneval. Sí, ya. Pronto, sí. De conocerse, ¿no? Sí. Ya Oye, se copy. Y entonces entras claramente al tema de diseño de audio, Sí. pero claramente también lo que eres un hacha y reconocido es por los procesos creativos. ¿Esos cómo los fuiste adquiriendo? O sea, ¿cómo fuiste o cómo fue ese entrenamiento? Porque al final pareciera que aún eso hay algo que no se enseña en la academia, en la etapa normal de educación, digamos. Mira, hay una parte que es empírica, o sea, también desde chavito estoy escribiendo cuentos. Es neta, escribía cuentos, mi mamá me metió a un curso de literatura cuando tenía 10 años y estuve 2 años aprendiendo a escribir cuento. ¿Has publicado algo Sí, que pero, no tiene que ver con... pero cuando estaba chavito. Ok. O sea, en revistas ¿A los 3? de la Universidad de Colima. Exacto. Ahí están unos cuentos míos, ¿no? Con su seudónimo, el Old. En el New York. No, fíjate que hay compañeros de la primaria que yo les hacía storytelling. Entonces al final del curso y tal, les conté un cuento y yo lo actué y tal. Y hasta la fecha mis compañeros, que ahora ya son 50ones todos, se acuerdan del cuento que les conté en sexto de primaria. Y dicen, no ¿Qué manches, tal? me dejaste traumado con la mosca de ese 10, güey. No lo olvidan. No lo olvidan. ¿Por qué te metiste con mi mamá? Sí. No olvidan. Mis papás se divorciaron por tu culpa. Mi mamá acababa de Luego morir. llego aquí a México y me doy cuenta cómo escriben. Y ahí tengo que reconocer el talento de gente que dicen, bueno, pues hay que hacerle un promo a INXS. Da un concierto, es una banda. Ajá. Ajá. Y entonces ahí, pues platicando entre dos, o a veces uno ya se soltaba a escribir solito. Ahí le reconozco ese talento que le vi al Hernández, que sí, se sentaba y empezaba a escribir. Y de una sacaba un copy. Y estaba muy bien.
Entonces dije, ¿y por qué yo no también? Pues yo también sé escribir. Empecé a escribir mis propios copies, igual también. Primero me imaginaba qué quería, cómo sonaba. Por ejemplo, una parodia de la colección de Misterios de lo Desconocido, una colección de libros que sacó TV Azteca. Dije, bueno, ¿por qué no hacemos un Misterios de los Desconocidos? Y hacemos una sátira de todas las teorías de complot. Me acuerdo. Y de fantasmas y todo eso. Y ese también lo escribí, o sea, pensé esa idea, me dio risa, agarré una libreta de hojas amarillas, como las que ahora usan los estandoperos, y empecé a escribir el promo en el microbús que me llevaba de Tlatelolco, donde vivía, hasta Bosques de las Lomas, donde estaba Z Audio. Exacto, ahí estaba Z. En todo el viaje me la pasé escribiendo y me iba riendo de las tarugadas que iba sacando. Cuando llegué, resulta que había ido a grabar un comercial de Presidente, Chema Armesto. Y tenía una vocesota, ¿no? Y dijo, oye, ven, ¿me puedes ayudar a grabar este copy? Sí, ¿cómo no? ¿De qué se trata? Y es una parodia, le expliqué tal. Me lo grabó, de volada me puse a armarlo. Nadie me lo había pedido, nada. Lo terminé, lo grabé en el DAT y lo mandé por mensajería con Estebancito a Radioactivo. Y ya. Al día siguiente, llego a trabajar. Estoy editando, haciendo lo que whatever, la ID de Cinemalogic o whatever. Cinemalogic. Y suena el teléfono y contesto Z Audio. Y del otro lado José Álvarez, el director radioactivo. Estoy hablando con el boy. Ah, sí, ¿qué pasó, José? ¿Eres tú el boy? Ojo, él nunca me había hablado a mí, jamás, o sea, siempre me veía y nada, o sea, tenía ya como 4 o 5 meses chambeando y nunca me había dirigido la palabra. Y esa vez me estaba preguntando, ¿eres tú el boy? Yo, sí. Ya estaba así de, güey, ¿qué hice, no? Creo que la regué. Ajá. ¿Y te quieres mucho o qué? Yo sí, pero claro. Ahí ya estaba sufriendo, me van a correr. Ya estaba sudando, dije, ya valió. No, ¿por qué, José? ¿Qué pasó? Perdón, ¿hice algo? Dice, nada, cabrón, te pasaste. Esta vez te pasaste. Y me dijo otra cosa. Y empecé a oír una ovación por el teléfono. Todos los de la estación, los de la escuelita, la producción, todo mundo estaba aplaudiendo. Acababan de escuchar el promo al aire y estaban muertos de risa. Entonces cuando José preguntó quién lo hizo, no, pues el boy, me llamó y por el speaker me dieron el aplauso generalizado todo. Qué bonito. A partir de entonces ya llamé la atención, ¿no? A partir de entonces ya era un referente de, a ver, ¿qué va a mandar este güey? Y ahora a ver, pero ¿ya trabajabas para Radioactivo o estabas tú en Z? En Z Audio hacíamos la imagen de Radioactivo y además de ciertos comerciales como Bacardí Limón, Banco Vital, ahí en Barradón, ajá. Y de Televisa, de Canal 5 y Canal 2. Ok. Entonces me tocaba hacer de todo un poco. Y entonces, este tipo de guiones, ahora que tú ya das el tema de coaching, acompañamiento para procesos creativos, ¿crees que ha cambiado? ¿Crees que las nuevas generaciones consumen otro tipo de historias? ¿O Es la gran pregunta, mi querido Kiro. Muy bien, los dioses del marketing. Gracias. Hasta aquí llegamos, no se pierdan la segunda parte. Pues fíjate que he visto una evolución en la publicidad. Me volví más consciente de lo que estaba pasando con este éxito que les acabo de platicar de Misterios de los Desconocidos. Pueden encontrar en YouTube, seguramente pongan promos Radioactivo, juguetes Misterios de los Desconocidos y van a escuchar el promo al que hacemos referencia. Y conforme iba haciendo más y más promos que me pedían, después de un par de años en Radioactivo me di cuenta que unos pegaban y otros no. Unos eran verdaderos hitazos como los juguetes radioactivos o los promos del Mañanero, pero había otros a los que les metíamos también un gran esfuerzo en guión, en producción, verdaderas películas como Alvarator. Buscan ahí Alvarator, que es nuestra parodia de Terminator, pero con José Álvarez como el androide que llega, ¿no? O Robo DJ, que también era una parodia de Robocop, pero era un locutor que se convertía en un robot. Tú los escuchas ahora y son verdaderas películas auditivas. Y sin embargo la gente no los recuerda tanto como los juguetes radioactivos. Yo me preguntaba ¿por qué? Así fue como llegué a la noche de los Publívoros en París. Es otra historia muy larga, pero básicamente le pregunté al fundador de la noche de los Publívoros, Jean-Marie Boursicot, ¿cuál es la fórmula de un comercial exitoso? ¿Cuál es la fórmula? Usted, le dije, me acuerdo, le dije, le voy a hacer la entrevista más práctica del mundo, solo una pregunta. Usted, Jean-Marie Boursicot, que ha visto
el focus group más grande del mundo. Ha visto en todos los teatros de Londres, de Tokio, de Sydney, de México. Sudáfrica, de México, de París, de donde sea. Ha visto las reacciones de la gente a un reel de comerciales de más de 3 horas y ha visto con cuáles la gente enloquece, aplaude, grita, y ahí ha visto a cuáles comerciales le rechiflan, los repudian y cuáles simplemente son indiferentes. Usted es el único ser humano que ha visto este focus group gigante. Dígame cuál es la fórmula de un comercial exitoso. Entonces Jean-Marie Boursicot se quedó pensando, dijo, pues no me lo había puesto como fórmula, pero creo que la receta secreta sería contar una historia. Los comerciales que cuentan una historia son los que permanecen en la memoria de la audiencia. Pasan los años y la gente sigue mencionando al personaje, la historia, hacen referencias y se vuelve parte de la cultura popular, lo cual no pasa con ninguna otra fórmula para escribir un spot. Lo siento por los que aman hacer manifiestos o la nueva tendencia que es hacer listados de quejas, estarse quejando en el comercial, pero eso no pega. Tampoco los que son amantes de dar datos. Esos se olvidan mucho más rápido, inclusive. ¿O los del chiste? Los que cuentan un chiste. ¿O es casi historia? Es casi una historia. Porque hay que saber diferenciar cuando es una viñetita y cuando realmente cuenta una historia. Voy a decirles, después me dediqué a estudiar y les voy a decir cuál es el formato de una historia. Una historia es un personaje que sufre una transformación y termina diferente que como empezó. Repito. Es un personaje que sufre una transformación y termina diferente que como empezó. Si tienes un personaje que le pasan cosas pero termina igual que como empezó, entonces no hay historia. Ese es el problema de las viñetas. En las viñetas los planteamientos son, por ejemplo, Telcel. Va un hombre caminando en la carretera con un perrito que lo sigue. Y el globo ahí, ¿no? Y ves otras situaciones, un grupo de chavos que están saltando en una alberca. ¡Ah! Y el globo sigue ahí. Y el globo sigue, ¿no? Y otro por allá. Y termina el comercial. ¿Con qué? Con un hombre que va caminando en la carretera con un perrito que lo sigue. Y el globo ahí. No hubo historia. Hubo un personaje, pero no le pasó nada. Lo mismo pasa con las películas contemporáneas, por ejemplo Star Wars, donde Rey, ¿no? Esta chatarrera que de repente descubre que desbloquea sus poderes, ¿no? Y entonces es súper poderosa en la primera película. Y en la 2. Y en la 3. Entonces empezó poderosa y terminó poderosa. ¿Quién se acuerda de Rey? ¿Quién tiene un aprecio por ese personaje? Nadie. Lo mismo con todos los personajes contemporáneos de chavas empoderadas, mujeres empoderadas. No hay transformación. Por lo tanto, no hay historia. Tiene que haber una transformación y terminar diferente que como empezó. No estoy diciendo que termine mejor. O peor o más. O peor. Que pase algo. Que bueno, pase malo, algo claro. Y que haya una transformación. Eso es lo que nos atrae como humanos. Nos atraen las historias porque de alguna manera nos inspiran para nuestra propia historia. Si tu historia no me está inspirando, entonces no conecto. Y aquí estoy hablando nuevamente del subconsciente. Solo a través de las historias puedes hacer que el subconsciente reaccione, se emocione y se identifique con tu historia, sobre todo con tu personaje. Cuando logras contar una historia y que la gente se identifique con el personaje y esa historia, puedes operar un cambio en el subconsciente de la persona. En la famosa Inception que vimos en la película de Christopher Nolan. Eso lo puedes hacer sin necesidad de tanta tecnología y meterte en el sueño del sueño del sueño, simplemente sembrándole con una historia que puede ser una fábula, puede ser un cuento, puede ser una anécdota de vida. Cuando le cuentas una historia a una persona y jamás se le va a olvidar. Es más, cuando llegamos aquí a hacer el podcast, llegué preguntando por la historia que me platicó Alberto cuando fuimos a comer recientemente de un amigo que no he conocido y no se me ha olvidado. No, a mí tampoco. A nadie. A nadie de ustedes, ¿no? Hay historias de terror. Ustedes son los protagonistas de esa historia. Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial. Retomando esto que evidentemente lo tienes más que planchado. Entonces, o sea, lo que estás diciendo es que evidentemente en cualquier tipo de mensaje, vamos, en cualquier comunicación debería haber una historia, pero
si esto se llevara a la educación, la transformación sería brutal. Totalmente. O sea, si claro. llegara un alguien a contarme cuentos de la naturaleza y de la biología y de los héroes mexicanos. De Don Benito Juárez. Sería sí, claro. Sí, O sea, no, sí, no me desfechas. sí. Cuéntame la historia de Da Vinci o la de... Sí. Vamos, la religión lo hace muy bien. Es correcto, es correcto, Bo. Los seres humanos aprendemos de ética, de valores, de tener una moral, entendemos cuáles son nuestros límites a través de los cuentos de Blancanieves, de Peter Pan, de Caperucita Roja, etcétera, etcétera. Mira, alguien, precisamente este señor Kawasaki que da clases, él alguna vez... No, espérenme, aquí si no me gané más, espérenme. Él alguna vez comentaba... No, solamente es una caricia, Bobia. Para la gente que está escuchando esto, solamente Ya me voy a callar. el señor televisión lo está acariciando con la delicadeza y suavidad de un guante de box. De un guante él, de... él decía que la gente de no aprende Togierres. con bullet points. La gente aprende con historias. Exacto, ¿no? Y entonces un curso muy sofisticado te lo dan con bullet points, ¿no? Pues Si no los vas amarrando. Pues es un error. Es un error total. O sea, es a través de experiencias vivenciales. Mira, cuando cuentas una historia, por supuesto que impactas al subconsciente, sobre todo de los niños, que están creando ese subconsciente. Pero todavía es más poderoso cuando es una experiencia vivencial. Por eso yo me hice coach. Me encanta hacer, no nada más contar historias, sino ahora generar una historia, generar pequeñas crisis controladas en un salón, donde a través de dinámicas hago que la gente viva una historia ahí en el salón y con el impacto de lo que hacen, de ver sus respuestas, después los llevo a una reflexión de cuál fue su conducta, qué es lo que aprendieron de sí. Y entonces es triplemente poderoso. Claro, la publicidad no puede hacer esto. No puedes hacer que la gente tenga una experiencia vivencial como lo puede hacer un coach en un salón. Pero sí, sin duda, esto sería la mejor pedagogía Sí, pero te podrías posible. acercar a intentar hacerlo, ¿no? Sí. Pero ya que hablas tú ya más del tema de educación, Sí, claro. sin duda que sería poderosísimo que en lugar de tener a los niños pues con libros... Memorizando, viendo libros ahora patéticamente hechos. Sí, copiando un pizarrón y demás. Juego todos los días. Y no por ser juego no significa que no aprenden. Si está bien diseñada la pedagogía, podría ser la revolución educativa, formar seres humanos alegres, felices de ir a la escuela, felices de vivir. ¿Conoce alguna escuela o algún... Para un amigo, dice. Es para una tarea. No, cállense que la chingada. Préstame tu... No. Hasta la madre. No. A lo que voy es, ¿algún país Sí. tiene este modelo educativo o escuelas de nivel profesional que impartan su educación por medio de historias y no por lo tradicional del memoria, aprende y apunta? Pues investiguen acerca de la antroposofía y del sistema Waldorf. Investiguen del sistema Waldorf. Esto es otra onda. En la Ciudad de México creo que hay 3 escasas escuelas con esta metodología que está basada en que los niños jueguen todo el día, que hagan música, que mediten, inclusive hay mediodía es la hora de la meditación, que platiquen sus problemas, así como en grupos de apoyo todos los días, que compartan y así liberen lo que están viviendo, que generen confianza entre ellos y además en medio de todo eso aprender matemáticas, a leer inglés, francés, ciencias, etcétera, etcétera. Pero ahí los ponen a sembrar una hortaliza. O sea, son escuelas que están hiperconectadas con la naturaleza. Es poco el tiempo que pasan en un salón y más el que pasan en jardines. Estas escuelas deben tener jardines muy frondosos con muchísimas plantas y los niños se las pasan en contacto con las plantas. Debe haber animales, hay conejitos, ahí tienen ahí varios animalitos, los tienen que cuidar durante todo el ciclo escolar, etc. Todo esto es la antroposofía, es el sistema Waldorf. Y si pueden meter a sus hijos a este sistema escolar, creo que es lo mejor que podrían hacer. Cuidado, porque ya hay copias piratas así que son Sí, ensalada Waldorf, Waldorf. El sistema Waldo. Sí, ya. El Waldos. Ya hay versiones. El Waldos. Sistema Waldos. El Waldos. Todo lo que puedas aprender por 17 pesos. Exacto, de a dólar la mensualidad. Así es. Ay. Aparentemente, Grupo Salinas está preparado. Ok. Ah, claro, debe Oye. ser una... Volviendo al asunto de los promos, solo a lo mejor para Claro, cerrarlo. claro. ¿Crees? Llegó a ser, desde mi punto de vista, un género radiofónico. Y hoy en la mañana el señor Alberto estaba pontificando, como acostumbra hacerlo en la mañana, al equipo sobre estas historias y cómo queremos empezar a construir de nuevo este tipo de historias. Y me tocó ver una mirada así perdida en general de
ya no existe, ya no hay una relación con esas historias Ni con el radio. solamente auditivas. Ya no escuchan radio, pero escuchan un montón de cosas. Podcast. Pero no hay El podcast. historias auditivas de este género. A lo mejor me parece un género un poco perdido. Es muy correcto lo que dices, Agus. Sin embargo, creo que, por ejemplo, en este podcast podríamos fácilmente colocar a la mitad un autopromo del mismo podcast, pero que fuera con el estilo y las características de esta película auditiva que hacíamos. Y cabría perfectamente bien y sería un toque de producción que sería un regalo auditivo para la Claro, audiencia. claro. Es simplemente que no lo hemos colocado donde se debería. Y esto estoy pensando en voz alta. Yo mismo no lo había considerado. Pero sí, ahorita ya meter un autopromo en una estación de radio me parecería un tanto cuanto obsoleto debido a la rapidez con la que están cambiando las cosas. Oye, ¿cuánto cuesta hacer un autopromo? Te puedes tardar 2, 3, 5 días, a veces hasta una semana en la que lo piensas, lo escribes, lo vas puliendo, convocas a la gente, grabas, editas, todo lo que dije. Para cuando terminas el autopromo, igual ya perdió vigencia el tema. El concierto ya fue. Ya entró otra Claro. cosa, ya entraron 500 memes hablando de otra cosa. Oye, pero ¿no crees que en su época lo fue y ahora podría ser el distintivo? Porque al final aventaban canciones y ¿cuál era la diferencia entre una canción y otra? Pues era lo que estaba junto a la canción, que era precisamente un autopromo. Digo, Sí. WFM y ustedes quizá tocaban la misma canción, y decías, Sí. pero prefiero oírla ya. Kiro, ¿no? ¿quién fue el que dijo esta frase famosa de radio es lo que hay entre canción y canción? Luis Gerardo Salas, por supuesto. ¿Fue el, sí? ¿No, Sí, fue, ¿no? ¿No fue Alejandro González? No lo creo. No, a mí me Entonces suena más de tienes que Luis Gerardo. Es Tienes más, que es más cambiar. Luis Gerardo. Sí, el otro Bueno. hecho que Tienes Está que bien. cambiar el tono, entonces. Entonces, Ah, sí, te faltó. Es que aparte Luis Gerardo yo ya lo conocí ya más adulto, entonces. ya- radio es lo que hay entre canción y Ah, sí, 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 sí. En Roxito cassette. 1, Roxito 1. En cassette, ya. Drog 101. Bueno, esa frase era muy famosa Claro. y definía muy bien lo Claro. que era la radio. Radio es lo que hay entre canción y canción. Pero ahora, ¿qué es? ¿Cuál sería el distintivo? Bueno, quizás es lo que hay entre podcast y podcast, es decir, lo que hay a la mitad del podcast, la producción del podcast, lo que distingue al podcast. Esto podría ser un buen autopromo de la misma temática del podcast, pero que le metiera este toque de humor como la caricatura o la editorial del podcast, pero ya bien producida. Bueno, por ejemplo, crearías algo como spin-off dentro del programa. Vamos, un promo, por ejemplo, de algo que le pasó a Alberto en su momento, que está ligado precisamente a la... Con a el la- tema del podcast. Exactamente. Sí, claro, por supuesto. O sea, pensando en voz alta, Está bien eso padre, es muy la idea está factible. bien padre. Hacer autopromos del mismo podcast. Imagínate que este autopromo lo cortas y lo mandas como una pieza de 1 minuto por WhatsApp y lo metes en cadenas de WhatsApp. Y lo echas a andar en WhatsApp y al final rematas con no te pierdas nuestro podcast, búscalo en Son Spotify, teasers, en tal. El nombre es lo de menos. ¿no? Entiendo el Exacto. punto. Y entonces le encontramos una nueva vía a los autopromos que sería el mismo WhatsApp como un medio de promoción. Bobia piensa mandarlo a los grupos de Buenos Días Piolín. Exacto, exacto. O el de tu mamá. Bendiciones. Al grupo de tu o mamá a- que tenemos. o a los, entonces- o a los grupos de fútbol, No, política y mujeres de todos los hombres. No se hagan. Exacto. Claro, No se claro. hagan. Bueno, yo no estoy en... ¿Te sorprendería cómo luché para no estar en ese tipo de grupos, Ay, no, es porque Virgo. A mi cerebro No, lo aguanta. es que güey. como A mí- chinga, no, güey. mi cerebro ya van 2 veces que le hacen Papá Nicolau y yo decidí ya no tener ningún tipo de ¿Qué está cosas de- pasando? No, pues yo decidí no tener ya ningún tipo de material de eso. Sí, Tú quita estás en mucho grupos, tiempo. ¿verdad, cabrón? ¿No? Sí, pues, Más que el de las A ver, mamás de la vamos. escuela, güey. Donde se le pierde a un niño el ahí, suéter. ahí son terribles. Esos son los grupos donde Los de mamás de los de escuelas. mamás Sí. son de... Claramente está. la democracia de este país se ejerce en los de las escuelas. Ahí está el Ahí poder. está el Soy un debate. padre responsable. Es en los grupos de las mamás de la escuela. Que Ahí vende está el Mary debate. Kay, la otra vende Calificando. Yakult. ¿Así? Bueno, ese podría ser un nuevo canal para Maravillosa este tipo de idea. piezas. Sí. Y más si le pones un video. Ya ahora ya es muy fácil producirle caricaturas, etcétera. Entonces, si además del audio le pones un video y lo clavas en menos de 1 minuto en WhatsApp, se hace viral. Una de esas se vuelve súper viral. Para mí el medio Ya. de comunicación más importante actualmente es WhatsApp. Es correcto. Totalmente. Más que TikTok, Es más la que red. Instagram y todo eso. Ahí es donde se está ejerciendo el verdadero liderazgo de opinión. Entonces, por eso Twitter es no la red social más famosa ni popular, pero sí la más influyente.
porque de ahí se alimentan las ideas que van a llegar al WhatsApp y de ahí se dispersan en diferentes Pero no, fíjate canales. qué chistoso, es muy raro que alguien en WhatsApp no escuche un audio. Todos lo escuchan, o sea, no hay zapping, ¿no? Sí. En Facebook te pueden brincar. Yo pero tengo un sticker que dice mejor haz un podcast. Sí. Cuando veo que el audio excede 50 segundos, le pongo. Ajá. Pero no mejor lo haz un viste, podcast, no cabrón. lo viste. Sí, ponle, Sí, ponle un fondito, ¿no? Sí, no mames, prodúcelo, ¿no? Qué pedo, Sí, cabrón. Oye, pero entonces hablemos del proceso creativo que al final va encaminado a la venta. ¿No? O sea, ok. el tema es, armas audio, tienes un proceso creativo contando una historia Sí. que pretende vender algo. Claro, No, conectar para tangible, vender. intangible, Claro, etcétera. claro. Yo sé que tú estás de lleno metido en el tema de procesos de venta. Sí. ¿No? Que es parte así del tema que tienes. Has estado hablando en algunos foros de algunos perfiles de personalidad que somos los consumidores. Los modelos mentales, sí, claro. ¿Y eso de dónde lo aprendió, señor? Ah, bueno, pues En ¿dónde el salió? Waldorf, en la escuela Waldorf que tiene. ya, güey. Es No, no, director no. de una No. escuela. En la Está Waldos. recursando. En la Waldos. En la Waldos. La Waldos. Fíjate que eso lo aprendí en coaching. Un día hice un curso de un entrenamiento personal. Me encantó. Dije, yo quiero ser coach. Me encantó el papel del coach. Me metí un año a estudiarlo y ahí aprendí los modelos mentales. Parte de los trucos que hacía el coach, que me parecía así como este es Sherlock Holmes, o sea, ¿por qué no lo llevan a la PGR y que encuentra a los criminales? Porque estábamos todos en la audiencia. Y entonces nada más de vernos, nos decía, tú lo que quieres es datos, información, lo que quieres es Tony Robbins. que te enseñe mis certificados, lo que quieres es aprender y únicamente vas a aprender si te muestro evidencias o pruebas de lo que estoy diciendo. Y el otro güey, Sí. ¿no? O por allá alguien allá chilloneaba, no, es que mi marido me ha engañado no sé cuántas veces. Lo que pasa es que tú eres la que lo ha limitado porque le has dicho y le has hecho y y la otra, ¿cómo supo? No, o sea, y le atinaba a todos. Ajá. Yo quería saber ese secreto. ¿Cómo rayos le hacía este motherfucker? Parecía que tenía visión de rayos X y que conocía toda nuestra historia cuando no tenía más de una hora de conocernos. Ok. Entonces aprendí los modelos mentales. Resulta que todos los seres humanos, todos, dice una frase, cada cabeza es un mundo. ¿Sí? Pero solo hay 4 mundos. Todos Ándale. pertenecemos a uno de esos 4 mundos. Hay 4 perfiles o modelos mentales que están detectados desde la época de Aristóteles. Si me presionas un poco, inclusive desde la época de Zoroastro, cuando empezó todo este rollo de la astrología. Sí o no, en los signos del zodíaco se habla que hay 4 elementos que rigen a ciertos signos: tierra, agua, fuego, viento. Aristóteles hablaba de que había 4 personalidades de fuego, de agua, de tierra, de viento, y él hablaba de un 5º elemento, pero eso no lo voy a tocar. Después entra Eso ahí va en una el curso privado. Que ¿no? empieza y Esa es la días. pleca aquí. Si usted quiere saber el quinto Llame elemento, ya. llame ya. En la época victoriana se les conoce como flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. Claro. Y ya en la psicología moderna, William Marston, que fue por cierto el que creó el personaje de la Mujer Maravilla, entre otras cosas, psicólogo de Harvard, lo define como DISC, D-I-S-C, o sea, personas que son decisivas, personas que son impulsivas, personas que son serviciales y personas que son concienzudas. D-I-S-C, DISC. Pero para pedagogía más fácil todavía, yo los menciono con nombre de aves. Hay personas que son águilas, hay personas que son loros, hay personas que son palomas y hay personas que son búhos. Todo nuestro ser Los bueyes no está caben. indicando cuál es nuestro modelo mental, la manera en la que nos vestimos, cómo está nuestra oficina, qué tipo de coche usamos, nuestros intereses, qué profesión tenemos. Todo eso, cuando ya te conoces cómo son los 4 modelos mentales, rápidamente detectas cuál es el modelo mental predominante de esa persona. Por ejemplo, las personas águila son personas que son líderes, manejan muchos equipos de trabajo, deciden, les encanta decidir. Son personas que suelen vestir con colores oscuros, ropa de marca, son elegantes. Estoy hablando en generalidades.
son fitness. Bobby es flemático, nada más tengo eso. Cálmate. Utilizan Toma el agua muy fría. Utilizan, o sea, todas sus características tienen que ver con liderazgo y con dirección, con control, mucho control. Les encanta tener todo bajo control. Su kriptonita es perder el control. Si de repente no están entendiendo por qué está sucediendo algo, ahí enloquecen totalmente. La manera de venderle a una persona que es de este modelo mental, águila, es decirle, mira, tengo esta característica, este plan que te cuesta 10,000, tengo este otro plan que te cuesta 30,000. Este tiene ciertas ventajas, este tiene otras ventajas. Decide tú. Decide tú. Claro, entonces el águila, ¿qué va a hacer? Te dije desde el principio, son gente que decide, ¿no? Al decirle yo, decide tú, va a decir, claro que decido, es el paquete 2. Me salí con la mía. No se dan cuenta de que en realidad tú eres el que está manipulando, persuadiendo a la venta. Vamos con los loro. La gente loro o impulsivos son personas artísticas, creativas, sensibles, emocionales. También son líderes, pero no desde esta coerción, sino desde la persuasión. Son estas personas que te dicen, ¿qué onda? Ya mucho calor, ¿no? Mucho trabajo. ¿Cómo les caería que nos escapáramos ahorita? Carreterita, llegamos, crepúsculo, Acapulquito, Storytelling. unas frías, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿A poco no, mi Agus? Sí, vamos. Te veo sediento, carnal, te veo sediento. Estoy. El lago no les tira Acapulco. Vámonos ahorita. Oye, pero que no tengo dinero. Ahorita sale, vamos. Ya, ahorita. Ahí vamos todos para Acapulco porque este güey nos sonsacó. Es ese tipo de liderazgo. El liderazgo loro es más por el lado creativo. Embaucado. Por el lado quizás sí persuasivo. La gente loro, lo que más les gusta es el estatus. Les gusta pertenecer al mejor club, tener la mejor ropa. Son personas muy desinhibidas, exhibicionistas. Sus colores son llamativos. No les da pena ponerse diseños estampados, multicolores, etc. Les gusta llamar la atención. No en vano, para mí, son loros o guacamayas de Guatemala. ¿Cómo le vendes a un loro? Esto que te estoy dando no lo tiene casi nadie. Vas a ser de los pocos que van a tener esta botellita. Uniqueness. Vas a pertenecer a un círculo exclusivo en el cual vas a conocer a los mejores que también tienen la botellita. Y solamente unos cuantos elegidos van a poder disfrutar este elixir y van a poder identificarse como el Chosen One. ¿Te gustaría? Y un loro te va a decir, claro, pero ¿dónde firmo? Y así les clavas todo, desde cirugías estéticas, relojes, casas, coches, lo que sea. Bobby, ¿vas en alguno de esos todavía o...? No, yo no. ¿Cómo no? Yo creo que eso no es que tú te identifiques, más bien la gente te debe decir, pues tú eres este perfil. No, cada Y quien debe haber combinaciones, ¿no? En los talleres que hago, esto sí es comercial. Esto sí es comercial. Una de las dinámicas que hago es a través de ciertas preguntas, la gente se va ubicando en diferentes lugares del salón hasta que les revelo que están dentro de su modelo mental. Y cuando les describo el modelo mental, todo el mundo se zurra porque dicen, no manches, soy así. Es verdad, yo soy así. Luego vamos con las paloma. La gente paloma es gente servicial. Es gente que su máxima preocupación en la vida es la familia. Son personas que aman el servicio. No tienen ningún problema de estar en una recepción, manejando un taxi, un microbús. No tienen ningún problema, son felices mesereando. Realmente se sienten realizados. Les gusta servir y les gusta seguir instrucciones. No lo sienten como algo malo. Al contrario, si quieres verlos incómodos, ponlos a que ellos decidan. No, por favor, lo que quieras, pero no, te voy a dar. Ha sido un gran operativo. Es el momento de que seas el líder del equipo. No, todo menos eso. Los vas a ver desesperados. Bueno, estas personas en realidad aman el sentido de la familia, son gente muy emocional. Son esas personas que llegan y te dicen, perdóneme, señor Alberto, llegué tarde, pero es que fíjese que hoy mi hijo amaneció como con una cosita verde que le salía de la nariz. Y entonces le dije a mi esposa, China, en la madre, tenemos que salir corriendo. Y nos fuimos al IMSS y entonces nos dieron más o menos como 3 horas para que nos dieran una cita. Y entonces, y tú ya, cállate. La pregunta fue que desayunaste, ¿no? Exacto. Ya. Es gente que te habla así de la familia. Tienen la familia en lo máximo. ¿Cómo le vendes a una persona así? ¿O cómo lo persuades de que haga lo que tú necesitas?
Mira, mi querido Alberto, vamos a hacer lo siguiente. Si tú terminas esta misión que te estoy dando, te voy a dar la salida 3 horas antes para que puedas ir a jugar con tus hijos. ¡Claro! Se va a aplicar. Listo, ya está, listo. Que te vaya bien. ¡Adiós! Se va corriendo. Aman la familia y su hit number 1 es la familia. Otra forma de persuadirlos es decir, ayúdame a ayudarte. Aunque está muy choteada la frase, pero eso les hace mucho sentido a ellos. Porque su secreto más grande de la gente paloma es que ellos quisieran ser servidos o ayudados como ellos ayudan. Nada más que no lo piden. Quieren que sea espontáneo de tu parte. Vamos con el último modelo mental que son los búhos. Espérate. Ay, no, el no, último. no. Ahí va el último. Espérate. El último, si quieren escuchar el último modelo mental, tendrán que esperar ¿Qué? a que mañana Agustín publique el podcast temprano. Pero ¿es exclusivo para mí o no? No, se va a quedar así en suspenso. Hasta que acabe. Caramba. 3, si quieren escuchar el cuarto antes, aquí está la pleca. Aquí está el curso que va a dar el boy, ¿no? Con el código de pero, descuento, dioses. pero un aplauso, ¿no? Oye, Híjole. impresionante. Y que se quedan callados. Sí, hasta que dejaste callado al Bobia. Ajá, ya era bueno. Eso y el amanzalocos que le han estado propiciando. Boy, ¿te quedas con nosotros al siguiente capítulo para acabar con el búho? Por supuesto, sí, para que aprendan El búho que ya es, que es el dijiste. modelo mental más complicado. Debe ¿Cuál ser es el más común? el Palomas. tuyo. Palomas. No, o sea, aparte Sí. estuvo bien porque es el más complicado. Si no entienden ese, no van a entender nada. Venga. Querida Paloma sí, sí, Negra. Mañana lo publicamos porque sabemos que se van a quedar picadísimos. Boy, muchas gracias. Gracias a ti. Vámonos de Gracias. esa señal. Gracias a todos Eh, ustedes. gracias a la gente que nos escucha en la Radio Real. No olviden compartir el podcast. Y si quieren escuchar el cuarto modelo, Ya, mañana, En el podcast. 9 a.m. Mismo. Ya está. Mañana. Gracias, Eric. Gracias, Jimenita. Gracias al Gracias. señor Televisión, Bernardo Monzón. Escuchas a los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.